El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, queridas visitas. Quiero enviar un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús de la Solución. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que Dios hable a tu vida y a mi vida esta tarde. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te agradecemos, Señor, de todo corazón por la vida, por la salud, por tantas bendiciones recibidas hasta el día de hoy. Colocamos, Señor, este día en tus manos, que sea todo dirigido a través de tu santa palabra. Ayúdanos a prepararnos para que el día, cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, y podernos irnos contigo a tener vida eterna. Y te pido especialmente por aquellas personas que todavía no han entregado su vida a ti, que puedan tomar decisiones para vida eterna el día de hoy, Señor. Que este tema nos ayude a crecer espiritualmente y especialmente a tomar las decisiones para la vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿cómo se llama el tema de esta tarde? ¿Cómo se llama? Se llama 12 hombres comunes, número 27. 12 hombres comunes, número 27. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Porque Dios ha caminado con nosotros durante todo este tiempo. A través de todos estos mensajes que hemos estado estudiando de los discípulos, hemos podido aprender mucho, ¿no? Acerca de cómo Dios transformó a estos hombres comunes y corrientes. Cómo llegaron a ser, de ser personas comunes y corrientes, a ser hombres transformados, llenos del Espíritu Santo, que Dios los usó poderosamente para predicar el Evangelio. Y ese Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, y de nuevo vendrá ¿qué? El fin. Después vendrá ¿qué? El fin. ¿Cuántos estamos esperando la segunda venida de Cristo, hermanos? ¿Cuántos tenemos la seguridad de que ese acontecimiento es una realidad, que va a suceder? No sabemos el día, ni la hora, ni el año, pero sabemos que se va a llevar a cabo. Amén por eso. Así como Jesús transformó a estos discípulos, Él quiere transformar tu vida y mi vida antes de que se cierre el tiempo de la gracia. Antes de que venga el final, Dios quiere hacer el trabajo, una obra maravillosa en tu vida y en mi vida. Si tú y yo le permitimos, hermanos, porque Dios no obliga a nadie. Dios solamente te llama y me llama. Dios toca el corazón del pecador para que nosotros nos arrepintamos y seamos diferentes. No nos perdamos como este individuo del cual estamos hablando el día de hoy. ¿De quién estamos hablando hoy? Estamos hablando de Judas, ¿no? La semana pasada hablamos de Judas. ¿Y cuánto aprendimos de Judas la semana pasada? ¿Ah? ¿Cuánto aprendimos de él? Aprendimos bastante, ¿sí o no? Primero que todo, que a pesar de que este discípulo caminaba con Jesús, caminó con él 3 años y medio, nos dimos cuenta que aunque escuchó la palabra de Dios, aunque escuchó palabra de vida eterna, sin embargo su corazón fue cerrado por él mismo. O sea, él cerró su corazón. Él estaba buscando a Cristo, pero por interés. No estaba buscando a Cristo porque quería estar con él por la eternidad. No, él estaba buscando a ver qué Jesús, qué podía sacar de Cristo, ¿no? Él solamente su meta que él tenía era hacer dinero. Como en el tiempo de ahora, ¿dónde están los millones de dólares? ¿Dónde están los euros? Lo que Judas tenía en su mente era el signo de dólar, el signo como en el tiempo de ahora, ¿no? Él no le interesaba más nada sino el oro, la plata, o sea, hacerse millonario, tener fama, tener un título. ¿Cuánta gente en el mundo hay así, hermanos? Que no quieren tener nada con Dios,
solamente quieren brillar a través de ¿qué? Del mundo material. Ellos creen que lo que está aquí va a durar para siempre, pero estamos engañados, hermanos. Nada de esto, moneda digital, dólar, euro, nada de eso durará para siempre. Algún día tendrá un término, se terminará todo esto. Solamente los que hayamos sellado nuestra vida con Cristo, cuando Él venga, podemos ir con Él a tener vida eterna. ¿Y a cuántos Dios quiere salvar? Dios quiere salvar a toda la gente. Todo aquel que escuche la voz de Dios y de media vuelta se arrepienta de corazón, Dios dice, bienvenido, gloria a Dios. No importa de dónde tú eres, tu título de universidad, cuánto dinero tenías en el banco, Dios no le interesa eso. Dios le interesa es tu corazón y mi corazón, que entreguemos nuestra vida a Él completamente. Y Él está dispuesto a perdonar tus pecados y los míos y a dar media vuelta. Judas, hermanos, vamos a seguir hablando de él. Nos dimos cuenta la semana pasada que la clave, ¿cuál es la clave? Para poder ser victoriosos en el camino del Señor. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Cristo Jesús. ¿Qué dijo San Juan 15:5? Acordémonos de ese versículo tan importante. San Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Aunque Judas caminó con Cristo, caminó con Él, vamos a ver el día de hoy, y vio grandes milagros, escuchó la palabra directamente del Maestro, sin embargo, cerró su corazón. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios conocía y sabía que Judas lo iba a engañar? O sea, mucha gente dice, no, es que Judas fue predestinado para engañar a Cristo. Eso no es verdad. ¿Okay? Judas se pudo haber salvado también. Pudo haber dado media vuelta, se pudo haber arrepentido. En el plan de la salvación alguien iba a traicionar a Dios, a Jesús. Eso estaba ya predestinado por el Señor. Ya estaban en el plan de la salvación que alguien iba a traicionar a Cristo. Pero no quiere decir de que Judas lo habían escogido para eso nomás. No, Judas... Él podía haberse salvado también, pero él eligió el camino del maligno, de Satanás. ¿Okay? Hoy nos vamos a dar cuenta que Judas, por su propia voluntad, escogió ese camino. ¿Okay? No vamos a decir, no, es que le vamos a echar la culpa al diablo. No, fue el diablo que lo tentó. No, primero él caminó en esos caminos torcidos y después Satanás influyó en su vida, ¿no? Así lo vamos a ver el día de hoy. Ok, muy importante. Vamos a empezar el tema del día de hoy, el número 27, ¿no? 12 hombres comunes, número 27. Maravilloso. Mira lo que dice acá. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Zacarías. ¿Ok? O sea, el profeta Zacarías había anunciado desde el Viejo Testamento que había alguien que lo iba a traicionar. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. Vamos a ver si es verdad. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Libro de Zacarías, búsquemelo por favor. Zacarías, capítulo 11. Búsquelo ahí por favor. Zacarías, capítulo 11. Búsquemelo ahí. Versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, dame mi salario. Y si no, dejarlo. Y pensaron por mi salario, ¿qué dice ahí? Y pesaron por mi salario, ¿cuánto dice ahí? 30 piezas de plata. Imagínense, ¿cuántas piezas? 30. Y me dijo Jehová, echarlo al tesoro, hermoso, precioso, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Okay? O sea, ya desde ahí se sabía, había una profecía de que este individuo del cual estamos hablando el día de hoy iba a vender al Maestro, al Hijo de Dios. Imagínate, al Hijo de Dios santo, poderoso, maravilloso, iba a ser vendido por uno de sus más cercanos discípulos. Triste eso, que alguien te traicione está bien, alguien de la calle, alguien que no te conoce, pero alguien que tú comes con él, que estás con él todo el tiempo, que le estás administrando, ayudándole para serle una persona mejor. Sin embargo, Judas, todo eso que él vio durante esos 3 años y medio,
No lo pudo convencer, hermano, tristemente. Sigamos avanzando. Miren lo que dice acá. Dice acá, vayamos al libro de San Mateo, por favor, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer ahí el versículo de 9 al 10. San Mateo, capítulo 27, versículo 9 y 10. Dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para del campo alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Ok? Como me ordenó el Señor. Que dice ahí, imagínense eso. O sea que ya los profetas habían anunciado, ¿no?, lo que iba a suceder con este individuo, que iba a hacer con el dinero, que lo iban a invertir en un campo, ¿no? Porque ese dinero era dinero que venía de ¿qué? Como precio de la sangre de Cristo Jesús, imagínense. Judas tuvo la oportunidad de tener vida eterna. Judas tuvo la oportunidad de estar con el Señor por la eternidad. Tuvo la oportunidad que su nombre fuera colocado en una de las puertas de la ciudad santa. Judas tuvo la oportunidad de brillar con los de otros discípulos cuando Cristo venga, para estar con él por la eternidad. Pero él prefirió este mundo, lo temporal. O sea, y lo que Dios te dice a ti y a mí es, ¿qué vamos nosotros a preferir? Vamos a preferir las cosas del mundo, lo que la vista nos enseña. Hay veces nos dejamos deslumbrar por lo que el mundo nos enseña, las luces, el dinero, las cosas materiales, o nos vamos a dejar encaminar por el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que el camino hacia el reino de los cielos es estrecho. Pero a la gente le gusta caminar, ¿por qué? Por el camino ancho, ¿no? No tenga problemas, no tenga luchas, dificultades, que todo sea smooth, que todo camine bien, que no tenga ningún problema ni dolor de cabeza, que todo sea bien, ¿no? Ahora, usted sabía que mientras que estamos en este mundo, va a haber problemas, va a haber luchas, va a haber dificultades, va a haber momentos donde vamos a querer tirar la toalla, pero lo más importante es de que nos mantengamos ahí, venga lo que venga, llueva, trueno, relampaguea, vengan tormentas, terremotos, lo que venga a este mundo, que estemos nosotros aferrados ¿a quién? A Cristo, vamos a vencer. Judas, él hizo lo contrario, hermanos, ¿ok? Él se dejó llevar por sus ambiciones, por su avaricia, por el dinero, por el deseo de poseer, por tener, y vamos a ver qué le pasó a Judas, o sea, porque él al final se perdió. Sigamos avanzando, muy importante. Vamos a entender hoy claramente cuál era el problema de Judas, ¿ok? Porque nos vamos a dar cuenta que Satanás influyó en Judas, pero no fue al principio. Quiere decir de que Judas ya iba caminando por el camino torcido, ¿ok? Satanás lo único que hizo fue empujarlo no más para que cayera al precipicio. Pero ya Judas se estaba alejando de Dios ya por mucho tiempo. Y ese es el peligro, ¿no? Dice la palabra del Señor que separados de mí nada podéis hacer. No importa si yo soy un ingeniero, un doctor, un médico, un científico, lo que sea. Pero si yo me alejo de Dios, dice que hay caminos que parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Judas caminando con el maestro, escuchando la palabra de Dios, viendo todas las enseñanzas que Jesús le estaba dando todos los días. Sin embargo, su corazón estaba alejado de Dios. Tristemente, yo puedo estar en la iglesia, en los caminos del Señor supuestamente, pero tengo mi mente quizás en otro lugar. Quizás no en las cosas espirituales, sino en las cosas de este mundo. Tristemente, hermanos. Dios está diciendo hoy, hey, despierta. Despierta, Juan Carlos, despierta, Juanito. Es tiempo de dar media vuelta, es tiempo de despertarnos, porque el tiempo se está acercando, el tiempo del fin ya. Estamos en el tiempo del fin, se está acercando la segunda venida de Cristo. Qué triste sería, hermanos, como dijo el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Qué tremendo sería para él haber sido un heraldo para todo el mundo, haber sido un evangelista, un apóstol, abierto iglesias, yendo a diferentes lugares, y al final perderse. Triste, Miren lo que dijo Pablo. Vamos a mirarlo rapidito para que nosotros podamos entender. Ahí en 1 Corintios, por favor, busquémoslo ahí rapidito. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Miren lo que dice. 1 Corintios 9,
versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué triste es Judas, que fue un heraldo para otras personas. Usted sabía que Judas tenía poderes para sacar demonios. Judas tenía poderes para levantar paralíticos, para hacer milagros también, así como los otros discípulos. Llevó el evangelio a diferentes lugares. Sin embargo, tristemente, fue un heraldo para mucha gente. Fue un predicador, fue un instrumento para que otros se salvaran. Sin embargo, él se perdió. Y Dios no quiere que al final de nuestra carrera, que nos pase lo mismo. Dios te está diciendo hoy, tenemos que aprender de los discípulos. Si hubieron 11 discípulos que se pudieron transformar, tenemos que aprender cómo Dios trabajó con ellos y qué es lo que yo no debo hacer. Yo debo hacer lo que hicieron los discípulos anteriores. ¿Qué hicieron ellos? A pesar de que tenían envidia, iniquidad, eran orgullosos, sin embargo Dios los fue transformando poco a poco, ¿no? Pero Judas no, él se cerró ahí. Él dijo, a mí aquí no entra nadie, a este corazón, aquí yo estoy aquí y yo voy a vivir así como a mí me da la gana. ¿Cuánta gente dicen, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana? Es mío, ¿ok? Yo hago lo que sea. Y entonces por eso hay gente que matan, roban, venden su cuerpo, hacen lo que sea, porque ellos dicen, este es mi cuerpo, yo hago lo que me dé la gana. Pero no saben que todos tendremos que dar cuentas al tribunal de Cristo, y que el cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios, ¿sí o no? Vamos a seguir avanzando con Judas esta tarde. Sigamos avanzando. Dice acá, vamos a entender claramente qué fue lo que le pasó a Judas. ¿Cuánto le gustaría saber? ¿Cómo por qué fue lo que le pasó a Judas? ¿Por qué se desvió del camino del Señor? Vayamos al libro del momento donde Jesús está tomando la cena con los discípulos, la Pascua, ¿ok? Era un día importante para los discípulos y para Cristo, ¿no? Y en ese momento, en esa actividad, es cuando Cristo dice y declara que hay alguien que lo va a ¿qué? Que lo va a traicionar. Y vamos a ver algo importante de lo que pasó ahí, ¿ok? Para que nos demos cuenta que tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo vivimos nuestra vida mientras que estamos en este mundo, ¿ok? San Juan capítulo 13, vayamos ahí por favor, libro de San Juan, el capítulo 13, y veamos algo importante ahí. Le empecemos a leer el versículo 13, versículo 23 en adelante. San Juan capítulo 13, versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Imagínense, a quien diera ¿qué? El pan mojado, ese es el traicionero, el que me va a traicionar. Dice aquí, dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27, miren esto, hermanos. Después del bocado, Satanás entró en él. Paremos ahí un momentico. Se dan cuenta que Satanás todavía no había entrado en Judas, ¿ok? Quiere decir que Judas ya lleva una vida torcida, ya iba caminando el camino del pecado. Que el peligro de que tú y yo tenemos es que estemos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo le abro la puerta al diablo para que entre a mi vida y haga lo que él quiera. Judas no había entrado en Satanás todavía, pero ya Judas estaba caminando lejos de Cristo, ¿okay? Ya él iba caminando lejos de Cristo hacía mucho rato, por millas. Lo único que Satanás hizo es al final completar el trabajo en él, ¿okay? Dice que Satanás entró en Judas el día de la Pascua, ¿okay? El día cuando Jesús le dijo, ok, ve y lo que vayas a hacer, lo vamos a ver enseguida, hazlo ya. Véalo rápido, vamos a verlo rapidito, ahí mismo. San Juan capítulo 13, versículo 27 en adelante dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ¿qué? Más pronto. Ahora, hasta ahí los discípulos no entendían nada. Ellos pensaron que Jesús estaba mandando a Judas a hacer una vuelta, ¿no? Como Judas tenía ¿qué? Judas tenía la bolsa. Judas cargaba con el dinero. Judas era el tesorero, ¿ok? Entonces ellos pensaron todavía que
aunque había dicho Jesús que el que lo iba a traicionar era el que estaba mojando en ese momento lo que estaba haciendo ahí en la mesa, sin embargo los discípulos pensaron, no, Jesús lo está mandando a hacer una compra, ¿no? Él va al supermercado, va a ir a hacer una vuelta. Vamos a ver si es verdad, ahí mismo. Miren lo que dice, versículo 28, San Juan 13:28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Versículo 29, porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. ¿Ah? ¿Qué era lo que estaban pensando ellos? Que él iba a hacer un mandado, como en el tiempo de ahora, que iba al supermercado a comprar lo que sea, ¿no? Las viandas para la comida, lo que fuera. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo a Judas, Judas, veía lo que tengas que hacer, pero hazlo rápido. Ahora, ¿qué pasó con Judas, hermano, hasta ese momento? Imagínense, ya cuando Judas fue a hacer esa vuelta, ya Satanás había entrado en él. ¿Ah? Pero antes de que Satanás entrara, ¿qué fue lo que pasó con Judas? ¿Por qué Judas se perdió? ¿Por qué empezó a caminar lejos de Cristo? Vamos a entender, ¿cuánto le gustaría ver esa parte? Vamos a ver qué le pasó. ¿Okay? Tremendo. Ya. Dice acá, vamos a ver el San Juan, por favor, ahí mismo. Capítulo 12. Vamos a entender por qué. ¿Qué era lo que hacía Judas? San Juan capítulo 12, versículo 6. Mira lo que dice. Mira lo que dijo el apóstol Juan de Judas. ¿Se acuerda cuando Judas estaba allá en la casa de Simón? Cuando vino María que quería ungir a Jesús, que le estaba con el perfume, le estaba derramando en los pies de Cristo. Pero mira lo que dijo Judas ese día. Versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué era Judas? Era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que Judas, siendo el tesorero de todo lo que el dinero que entraba a las tesorerías del ministerio de Cristo, él iba sacando. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Que él era ladrón. O sea que ya Judas ya iba caminando hacia el camino de perdición, iba hacia el lago de fuego. Ya él no había todas las escrituras, todo lo que Jesús enseñó, no lo hizo recapacitar. No dijo, bueno, yo estoy robando aquí, estoy caminando con Cristo y estoy robando por debajo. ¿Ah? Tremendo, ¿ah? Eso es como estar nosotros caminando con Cristo el día de hoy y viviendo una vida doble. ¿Ah? Tremendo. La gente cree que podemos engañar a Dios, que yo puedo hacer esto por aquí, nadie me está mirando. Pero está el ojo que todo lo ve. Está los ojos de Dios que están sobre los buenos y los malos. Y tarde o temprano todo saldrá a la luz. ¿Ah? Entonces, ¿para qué yo voy a estar engañando a Dios si sabe que tarde o temprano me van a sacar todos los pañales afuera? ¿Ah? ¿Qué le pasó? ¿Qué decía el apóstol Juan? Que Judas era un ladrón, hermanos. Por eso Judas, en vez de dejarse transformar, cambiar, ser diferente, decir, Señor, perdóname, he robado, pero te pido perdón cámbiame, transfórmame. No, pero él prefirió seguir por ese camino de la ambición, de la avaricia, del dinero, como que si eso le fuera a dar vida eterna. ¿Ah? Sin embargo, ¿qué pasó con Judas? Sigamos avanzando. Tremendo. Ahora, ¿sabía Jesús de que Judas lo iba a traicionar? ¿Sabía Jesús? Claro que sí. Vamos a ver por qué. ¿Por qué sabía él? Vayamos ahí, por favor, en el libro de Efesios. ¿Ok? Vamos al libro de Efesios, por favor. Capítulo 1. Búsqueme Efesios capítulo 1, por favor. Vamos rapidito. Versículo 11. Efesios 1:11. Dice aquí, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Amén? ¿Quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Es Dios. ¿Ok? Dios había trazado un plan de la salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Desde antes había trazado ya Dios un plan. Ahora vamos a entender por qué este Judas, sin embargo, no quiso dar media vuelta, ¿ok? Él estaba, mira lo que dice ahí mismo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y lo que Dios te dice a ti y a mí esta tarde. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué le pasaba a Judas, hermanos? Estaba operando bajo ¿qué espíritu? El espíritu de desobediencia. ¿De quién? De Satanás, del diablo. Él ya estaba robando, ya era un ladrón. Sin embargo, Jesús no le dijo: mira, Judas, tú eres un ladrón, tú no sirves para nada, tú te vas a perder. Dios, a través de que caminaba con él, así como hizo con los otros discípulos, Jesús esperaba transformar a Judas también. Pero Judas, él ya había tomado una decisión en su mente y en su corazón, que lo que él quería era hacer dinero, que lo que él quería era posesiones, tener muchas cosas en este mundo, ¿ok? Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Le llama más la atención las cosas del mundo, las riquezas de este mundo, que Cristo, que lo espiritual. Ellos dicen: bueno, eso que Cristo viene pronto, eso quién sabe cuándo va a ir a ser. Que van a pasar quizás 200 años o yo no sé, 1000 años. Pero eso es lo que el diablo les dice: no se preocupen, no se preparen, que todavía no pasa nada. Pero Dios te dice a ti y a mí hoy: prepárate, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo para daros según lo que hiciste, en el que estamos en el cuerpo, ¿ok? O sea, Dios viene con un galardón para ti y para mí. Por eso tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a cambiar hoy. Hoy es el día de que yo pueda cambiar. Hoy es el día que Dios te dice: cambia, ¿ok? Prepárate, porque yo vengo pronto. Judas no hizo preparativos, hermanos, ¿ok? Judas quería seguir viviendo una vida como él quería, ¿no? Entonces sabemos que ya lo que era Judas. Mira lo que dice aquí: a través de la historia siempre ha existido personas similares a Judas, ¿ok? Tristemente, hermanos, ¿cuánta gente hay así? Porque hay veces criticamos a Judas: no, Judas caminando con Jesús hizo eso. Pero hay mucha gente que a través de la historia, a través de la palabra de Dios, estaban caminando en el camino del Señor también, así como Judas. Estaban siendo usadas por el Señor, siendo ancianos de la iglesia, sabiendo que tenían una responsabilidad de guiar las ovejas del reino hacia el reino de los cielos. Sin embargo, como una persona que está dentro de los caminos del Señor, caminando con Dios como hizo Judas, así como mucha gente dentro de la iglesia, sin embargo viviendo una vida completamente doble. Le vamos a mostrar una historia que está en la iglesia, aquí en la palabra del Señor, de unos ancianos en el pueblo de Israel, que estaban dentro del mismo templo de Jehová. Oiga, adorando a Dios supuestamente, pero dándole la espalda y adorando al sol. Ellos pensaron que Dios no los estaba mirando lo que estaban haciendo. ¿Cuánta gente hay así en el mundo, hermanos, que están caminando con Dios, pero por el otro lado están viviendo una vida completamente desorganizada, deschavetada, fuera de los caminos del Señor? O sea, un pie con Dios y otro pie con el diablo, ¿ok? Vamos a ver estos ancianos rapidito, lo que estaban haciendo, hermanos, así como Judas, ¿ok? Vayamos al libro de Ezequiel, por favor. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 8, por favor. Veamos algo tremendo en este libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 15. Vamos ahí, por favor. Ezequiel, capítulo 8, versículo 15 al 16. Miren lo que dice. Dice: luego me dijo: ¿no veis, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. ¿Ok? Versículo 16. Dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Imagínense cuántos habían ahí: 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Imagínense eso, o sea que eran seguidores de Dios, sin embargo estaban adorando al sol. Adorando, imagínense, lo que Dios creó. ¿Quién fue el que creó el sol, la luna, las estrellas? ¿Quién fue el que hizo todo en la creación? Fue Dios. Y esta gente, en vez de adorar al Creador, estaban adorando a la criatura, lo que Dios había hecho, al sol. Imagínense, como que el sol los va a dar vida eterna. Y hay mucha gente así, adoran los deportes, adoran el dinero, el trabajo, las cosas de este mundo, las diversiones, pero a Dios le dan la espalda, tristemente. Y saber que algún día todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo. Algún día tendremos que dar cuentas
de lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo. Y muchos diremos en aquel día, Señor, perdóname, no tuve tiempo de arrepentirme. Dios te va a decir, mira, te di 100 años, 80 años, te estuve esperando por ti, te di oportunidad tras oportunidad. Sin embargo, tú rechazaste cada oportunidad porque te interesaba más el dinero, te interesaba más el sexo fuera del matrimonio, te interesaba más la pornografía, te interesaba más que las cosas de este mundo, que a mí. Todo lo que tú y yo hagamos en este momento está siendo ¿qué? Está siendo apuntado, hermanos. Algún día nos van a sacar la cartilla y nos van a decir, mira, esta es tu vida. ¿A quién engañamos, hermanos? A nosotros mismos nos engañamos, porque a Dios no lo podemos engañar. Sigamos avanzando. Dice acá, pero llevando una vida contraria de lo que Dios espera de mí, siendo un anciano, consultando las cartas, como el día de ahora, imagínense, siendo un anciano leyendo el horóscopo, siendo un anciano cargando un amuleto, siendo un anciano estar haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Imagínense eso. Dice aquí, la escritura dice que cuando Jesús escogió a Judas, que él sabía que Judas sería el que daría cumplimiento a las profecías. Sobre la traición lo escogió a sabiendas para cumplir el plan. Sin embargo, Judas de ninguna manera fue obligado, ¿ok? No fue obligado a hacer eso. A hacer lo que hizo, de ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Él actuó libremente, sin presión externa. Era responsable de sus propias acciones. Imagínense, su propia codicia, su propia ambición, sus malos deseos fueron la fuerza que lo empujaban a traicionar a Jesús. ¿Qué fue lo que lo empujaba a Judas a traicionar a Jesús? Sus malos ¿qué? Deseos, o sea, su ambición, su avaricia, es lo que lo empujó para traicionar a Cristo. O sea, no lo pensó dos veces. Tuvo tiempo de arrepentirse, ¿no? Tuvo tiempo de decir, ¿sabe qué? Voy a hacer esto, pero no, voy a dar media vuelta. No lo voy a hacer. Pero Judas, él siguió con el plan. No importa lo que él dijo, bueno, pues yo voy a seguir para adelante con el plan mío. Dios te dice hoy, donde quiera que estés, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué camino andas caminando el día de hoy? ¿Estás caminando hacia vida eterna o hacia el lago de fuego? Esto no es un juego, hermanos. Estamos jugando con nuestra vida y la vida eterna. Dios te da oportunidad. Por eso Dios Padre envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús ya murió por ti en la cruz de Calvario y por mí. Ya Él pagó un precio, derramó su sangre, tuvo que sufrir todo dolor, corona de espinas, una lanza atravesada en el costado, clavada en una cruz, las manos y los pies. Sin embargo, ¿para qué? Para morir por ti y por mí, para darnos vida eterna. Ahí lo está en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Jesús pagó el precio por ti y por mí. Jesús pagó el precio por Judas también. Pero Judas no quiso aceptar la sangre de Cristo Jesús, el que lo iba a redimir del pecado, de la muerte y darle vida eterna. Él rechazó eso, como esos ancianos que estaban allá en el templo. Estaban dándole la espalda a Dios y adorando al sol. Imagínense. Judas estaba dándole la espalda a Cristo y adorando ¿qué? Las finanzas, el dinero, las cosas materiales. Tremendo. Sigamos avanzando. Dice acá, San Lucas capítulo 22. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 22, versículos 21 y 22. Miren lo que dice. San Lucas capítulo 22, versículos 21 y 22. ¿Qué dice? Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús sabía que lo iban a traicionar, él sabía eso. Y Judas estaba escuchando. Y Judas pudo haber dicho, oh, yo era el que lo iba a traicionar, no, ahora ya me arrepiento. Voy a dar media vuelta. Aquí nadie sabe, o sea, no voy a seguir con el plan porque ya Jesús se dio cuenta. ¿Usted cree que Judas hizo eso? Jesús le estaba diciendo, hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre sea traicionado. ¿Okay? Hay de aquel.
mejor le hubiera salido que, mejor le hubiera sido que no hubiera nacido en este mundo. Judas estaba escuchando en ese momento. Ahora, ¿dónde estaba Judas? Que no le importaba lo que Jesús estaba diciendo, hermanos, tristemente. ¿Cuánta gente, cuando uno va a dar campañas evangelísticas, cuando vamos a predicar a diferentes lugares, o a través del internet, el satélite, la televisión, o cuando vamos en vivo a países, la gente escucha la palabra de Dios, donde Dios le está diciendo, cambia, arrepiéntate, transforma tu vida, te quiero cambiar, darte una vida mejor. Pero mucha gente que se quedan cerrados ahí, hermanos, no quieren escuchar la palabra de Dios, aman más su trabajo que a Dios, aman más el placer que a Dios, aman más las cosas de este mundo que a Dios. Sin embargo, tú le dices, arrepiéntete y entrégate a Cristo, y dicen, no estoy listo, no, todavía no lo voy a hacer, voy a esperar mucho tiempo más. Y nunca lo hacen, hermanos. Ya tienen su mente como Judas, que prefiere mejor perderse que ceder y pedir perdón y arrepentirse de corazón. Miren lo que dice acá. Vamos, ¿por qué Jesús sabía, hermanos, de que Judas lo iba a traicionar? O sea, él sabía que alguien lo iba a traicionar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él es Dios. Y Dios conoce el final desde el comienzo. Dios puede ver 300, 500, 1000 años adelante. Imagínense, saber el día, la hora, esto va a suceder. 100 años adelante, imagínense eso. ¿Por qué Dios puede hacer eso? Porque Él es Dios. Vamos a ver si es verdad, hermanos. Vayamos al libro de Isaías, para que veamos que Dios sabe todas las cosas. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Mira lo que dice Dios Todopoderoso, para que nos demos cuenta que Dios conoce todas las cosas. Isaías 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir. ¿Qué dice ahí? Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él anuncia lo por venir. ¿Quién lo anuncia? Es Dios, hermanos, que puede anunciar todo desde muchos años antes de que sucedan las cosas. Ahí tenemos el ejemplo de cuando Dios en esa montaña le habló a ¿quién? Abraham, y le dijo, tu descendencia será esclava en un país extraño y estarán allí ¿cuántos? Más de 400 años, imagínense. ¿Se cumplió lo que Jesús le dijo a Abraham? Claro que sí, porque Él conoce todas las cosas. Amén, por eso. Por eso no estés nervioso el día de hoy. Hay gente que dice, ¿qué va a suceder? Ya estamos llegando al fin del mundo, todo lo que Dios dijo se va a cumplir. No importa que el diablo grite, brinca, quiera hacer cantidad de cosas. Si yo estoy con Dios y caminando con Él, mi vida está asegurada en Él, no tengo que tener temor ni miedo. Porque yo sé que quién camina conmigo, quién camina contigo. Pero si yo no tengo mi vida asegurada con Cristo, hermanos, cuando venga lo que va a llegar, como se dice, es mejor que entréguese a Dios hoy antes de que sea demasiado tarde. Porque hay esperanza. ¿Para quién? Para todo aquel mira, que estamos en vida. Muerto ya, la persona no tiene esperanza. Cuando la persona murió, ya su oportunidad se terminó. La oportunidad está, mira, que estamos en vida. Que podamos venir arrepentidos de corazón y pedirle perdón a Dios. No importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pasado. Dios te puede limpiar, te puede lavar tus pecados y darte una página en limpio y olvidarse de tu pasado completamente. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios le pudo haber dado esa oportunidad a Judas también. Dios le pudo cambiar su pasado también, pero él no quiso. Él estuvo ahí cerrado. Él dijo, no, yo voy a seguir caminando en mis caminos. Dice acá, mira que tengo aquí en mi nota. Desde la perspectiva humana, Judas tenía el mismo potencial que los otros discípulos. ¿Ok? La diferencia es que él nunca fue de verdad atraído hacia la persona de Cristo. Imagínense, aunque caminó con Cristo, él nunca fue atraído hacia la persona de Cristo. Lo vio solo como un medio para llegar a un fin. La meta secreta de Judas. Ok, vamos a ver cuál era. O sea, él lo que quería era alcanzar una meta. O sea, y hay gente así en el mundo que no le importa llevarse a su mamá por delante, a su papá, vender al que sea, al mejor amigo, para ellos conseguir lo que ellos quieren. Dice, la meta secreta de Judas, vamos a verla, era la prosperidad. ¿Cuál era la meta secreta de Judas? Él quería ser próspero.
Dice, era la prosperidad personal, ganancias para sí mismo. Nunca abrazó por la fe las enseñanzas de Jesús. Nunca tuvo ni siquiera un gramo de verdadero amor por Cristo. Su corazón nunca cambió. Por lo tanto, la luz de la verdad solo lo endureció. Imagínense, en vez de la luz hacerlo más blandito, lo puso más duro. Tremendo. Dice, Judas tuvo muchas oportunidades de arrepentirse de su pecado. Escuchó muchas lecciones que Jesús enseñó durante su ministerio. Muchas se aplicaban directamente a él. O sea, vamos a ver rapidito lo que hablé la semana pasada en Mateo capítulo 7. ¿Se acuerda lo que dije yo la semana pasada? O sea, Mateo capítulo 7, cuando Jesús hace la comparación del hombre prudente. ¿Cuál era el hombre prudente? San Mateo 7:24. Mire lo que dice acá, rapidito. San Mateo 7:24 dice, ¿ok? ¿Qué dice? Dice, cualquiera pues, ¿qué dice ahí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que las hace, ¿no? Judas escuchó las palabras de Cristo, pero nunca la hizo. O sea que no fue un hombre prudente, fue un hombre insensato, como la parábola de las vírgenes, ¿no? Judas fue un hombre que insensato, o sea, teniendo ahí la palabra de Dios, caminando con el Hijo de Dios a su lado. Sin embargo, nunca hizo lo que Jesús le dijo, sino él quiso hacer lo que le dio la gana. ¿Okay? O sea, lo que a Dios le interesa es que tú y yo lo obedezcamos, hagamos su voluntad, es lo que Dios te pide a ti y a mí. ¿Okay? No importa las fallas, los errores que hayas cometido toda tu vida, pero si venimos arrepentidos de corazón, le pedimos perdón a Dios, Él te perdona. ¿Okay? Pero de ahí para adelante, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Jesús te dice, ve, sigue caminando, tengas luchas, dificultades, si caes, levántate, pero sigue hacia adelante, no te des por vencido, ¿no? Miren lo que dice acá. Vamos a ver rapidito algunos ejemplos por el tiempo de que Jesús le habló a Judas directamente, en varias de las parábolas y en varias partes de la Biblia, ¿ok? Vayamos al libro de San Lucas rapidito, para que veamos rapidito. San Lucas capítulo 16. Vamos solamente a mirar por el tiempo rapidito varios ejemplos. San Lucas 16, del 1 al 7, mire lo que dice. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Judas estaba escuchando esto, hermanos. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta tu mayordomía, porque ya no podrías más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Así como Judas, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Imagínense, ¿qué es lo que hizo este mayordomo malo? Dijo, como llaman a quitar la mayordomía, como en el tiempo de ahora, fue y le dijo al que le debía a su amo, como decía el tiempo de ahora, ¿cuánto le debes a mi patrón? $10,000, ok, borra aquí, ponle 2,000 nomás, ok. ¿Cuánto tú le debes a mi jefe? 20,000, pon aquí solamente 5,000. Él lo que estaba haciendo era tratando de ganar, ¿qué? La confianza con la otra gente para cuando lo echaran, el patrón, él pudiera ir a algún lugar que le dieran trabajo. Imagínense. Judas escuchó esta parábola, sin embargo, le entró por un oído y le salió por el otro, no le importó. Vamos a ver qué más escuchó Judas, rapidito. Mateo 6, 19 al 24. ¿De qué habla Jesús ahí en Mateo 6? Habla de que debemos hacer tesoros donde en el reino de los cielos. Leamos rapidito. Mateo 6, 19, rapidito. ¿Qué dice ahí? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Judas escuchó eso. Donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Judas escuchó esa parábola, ¿ok? Pero ¿usted cree que hizo caso? No. Él dijo, no, a mí no me importa lo que Jesús diga. Él dice que hagamos tesoros en el cielo, yo voy a hacer tesoros en la tierra, ¿ok? O sea, que lo haga Jesús en el cielo, pero yo lo voy a hacer aquí. ¿Qué es lo que Jesús te está diciendo hoy? ¿Okay? Hello, escuchemos la palabra del Señor hoy. Otra parte de la Biblia que
que escuchó Judas? Vamos a verlo. San Mateo capítulo 23, ahí mismo, San Mateo 23, versículo 11 y 12. Vamos a ver. De la humildad, ¿ok? San Mateo 23, versículo que dice ahí 11 y 12. Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. 12. Tremendo. ¿De qué le estaba? Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús le estaba diciendo a Judas: Judas, tienes que ser humilde, tienes que ser una persona humilde, tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Judas escuchó todo esto, pero a él no le importó eso. Qué humildad, él lo que quería era brillar, tener título, tener posición, ser un hombre poderoso, como mucha gente. Yo soy de la familia tal, mi apellido es tal, ¿ok? Yo tengo estos bienes, tengo estas empresas, tengo estas islas, tengo estos aviones, ¿eh? Es lo que le interesa a mucha gente, lo que tengo, ¿ok? Pero lo que Dios te dice a ti, tenemos que ser, ¿qué? Humildes, hermanos. ¿Qué otra cosa escuchó Judas? Judas escuchó acerca de la humildad. Escuchó acerca de invertir nuestro dinero ¿en dónde? En el banco del cielo, el reino de los cielos. No aquí para que los ladrones se lo roben, no. Sino, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué más escuchó Judas? Vamos a ver rapidito. Lucas capítulo 12. San Lucas, vamos a ir al libro de San Lucas capítulo 12. Vamos a ver más qué fue lo que escuchó Judas. O sea, Lucas 12, 15 al 21. San Lucas 12, ¿ok? Dice: y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Imagínense. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, y derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Judas escuchó eso, hermanos, acerca de eso. Sin embargo, no hizo caso. ¿Qué más escuchó Judas? San Mateo capítulo 26, ahí mismo. San Mateo capítulo 26, versículo 24. ¿Ok? Dice... San Mateo capítulo 20, versículo 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso lo escuchó Judas también, pero no hizo caso. Pero ahora, ¿qué Dios te dice a ti y a mí esta tarde? Vamos a ver 2 versículos para terminar esta tarde ya, para que hagamos el llamado, para que Dios te toque tu corazón y el mío. Dios te dice: mira, no seas como Judas, no sigas tus propios caminos. No solamente te preocupes las cosas materiales, eso es pasajero. Lo más importante es empezar a invertir en el reino de los cielos, empezar a caminar hacia el camino de la vida eterna. Dios te dice 2 cosas esta tarde, rapidito. ¿Cuáles son? Vamos a 2 Corintios capítulo 6, rapidito. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, búsquelo por favor. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación? Es el día de hoy. No es mañana, no es la otra semana, no es entre un año, es hoy el día de la salvación. Último versículo y oramos. Isaías capítulo 1, búsquelo por favor. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice el Señor a ti y a mí hoy. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén por eso. Que nosotros no seamos como Judas, que se cerró su corazón, que no escuchó las palabras de Dios, que cuando Jesús hablaba, él se tapaba los oídos, hermanos, porque él no quería escuchar la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba hablando, él parece que tenía la mente en otro lugar o en otro mundo por allá, pero no es las cosas que Dios estaba haciendo, no es lo que Jesús estaba enseñando. Oramos. La próxima semana vamos a seguir hablando de Judas, porque hay mucho para hablar de Judas, pero vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos podamos arrepentir el día de hoy. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por este tema número 27 de hombres comunes. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, misericordioso, amoroso, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere vida eterna, Señor. Así como Judas, que caminó contigo, Señor, que tú estuviste hablándole a él directamente, cada día, cada mañana, cada tarde, 3 años y medio, le diste poder, le diste autoridad, podía hacer milagros. Sin embargo, Judas cerró su corazón. Ayúdanos, Señor, a ser diferente que Judas. Ayúdanos a tomar tu palabra y ponerla en acción, Señor. Que tú nos transformes, nos cambies, saque toda la basura de nuestra vida y que puedas transformarnos, que lo que tú empezaste hace años lo puedas terminar, Señor. Que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Pido, Señor, que aquellas personas que todavía no se han aceptado a ti, Señor, que digan el día de hoy: entra a mi corazón, Jesús, transforma mi vida, cámbiame, me arrepiento de todo corazón y ayúdame a prepararme para vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Oh,
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.